Hola chicos, vamos a empezar con la clase que les dije que les iba a compartir. Les voy a proyectar las diapositivas y pues vamos a empezar. Bueno, y el siguiente tema que íbamos a ver era la salud. Y la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. Es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de salud estamos diciendo que no es algo que podamos tener absoluto, sino que es un estado que puede variar. Puede ser que estemos bien y luego ya no. Entonces no es algo que podamos tener de forma permanente y va a incluir tanto los ambientes físicos, mentales, como los sociales. Vamos a ver las características esenciales en la salud. Y como les comenté, el estado de salud no puede ser algo absoluto, completo o permanente, sino que es esencialmente variable. Significa que va cambiando conforme pues, los aspectos en los que nosotros nos relacionemos o los que una población está expuesta. No puede establecerse un límite definido y drástico entre la salud y la enfermedad. Significa que no vamos a tener criterios, números, cantidades que nos van a limitar en cuánto tiempo va a durar pues, nuestro estado de enfermedad. Existen diversos niveles y grados sobre los que tampoco pueden establecerse criterios fijos. Esto significa que la salud nosotros no la podemos cuantificar. Ah, hoy tiene el 90% de salud, ¿verdad? O tiene 15 puntos de salud. Eso no es algo que nosotros podamos cuantificar en los seres humanos, sino que únicamente podemos establecer criterios que pueden variar dependiendo del tipo de persona, ya que todas las personas pues van a tener diferentes criterios. Vamos a conocer cuáles van a ser los componentes de la salud y de esos vamos a tener el subjetivo. Cuando nosotros hablamos del componente subjetivo, nos vamos a referir a todas esas creencias y percepciones del bienestar. Significa que cuando a mí me duele la cabeza es algo que yo siento, pero no lo puedo medir. No existe ninguna máquina que me pueda medir el dolor de cabeza, sino que solamente va a ser lo que yo siento. Y pues en este aspecto entran factores muy importantes porque a veces existen personas que sienten que están enfermas, que creen que están enfermas, pero realmente no lo están. Y también existen, pues, personas que sienten que están bien, que están completamente saludables, pero al final, pues, los análisis y los exámenes eh, revelan datos contrarios. Entonces, es bien importante tomar en cuenta que la subjetividad es lo que la persona cree y lo que la persona pues percibe, ¿verdad? Su percepción desde su punto de vista. Ahora bien, también tenemos el componente objetivo y en este ya nos vamos a basar en la funcionalidad orgánica. Se refiere a que cada cambio que yo tengo en mi organismo a nivel fisiológico puede ser medido. En este caso, podemos ver como ejemplo, ¿verdad? La temperatura corporal. Nosotros sabemos que existen termómetros que nos ayudan a medir nuestra temperatura y eso pues nos va a definir si nosotros estamos enfermos o no. También existen diferentes mediciones como la frecuencia cardíaca, también la presión arterial que tiene pues parámetros mínimos y parámetros máximos, que si uno está por debajo de esos parámetros mínimos, pues uno puede tener una enfermedad, o en el caso de si yo estoy por encima de esos parámetros, pues puedo acercarme más a una enfermedad como una hipertensión y pues ahí voy perdiendo mis estado de salud. Entonces, cuando nosotros hablamos de componentes objetivos, van a ser todos aquellos que me ayudan a medir mi función orgánica. Entonces, en ese caso, pues nosotros conocemos, ¿verdad? Que a veces los médicos nos mandan a hacer análisis, exámenes, pues todos estos van a entrar dentro del componente objetivo. Ahora bien, también vamos a mencionar al componente adaptativo y en este pues se va a hacer una integración biopsicosocial y pues sabemos que nuestra salud también va a repercutir en cuanto a el ambiente social donde nos desarrollemos, el ambiente físico y nuestras emociones, entonces pues también el ambiente psicológico. El proceso de salud de enfermedad es bastante interesante porque nosotros podemos ver que de salud
pues de tener una salud buena, podemos pasar a tener una salud mala y ahí pues ya nos va a desarrollar una enfermedad. Entonces, es el producto del desarrollo armónico de una sociedad. Se concibe como un nivel alcanzable mediante sucesivas aproximaciones, de manera que no existe un nivel óptimo, pero es un nivel óptimo, debajo del cual las condiciones de vida se tornan amenazantes para la población. Entonces era lo que les decía, ¿verdad? Nosotros podemos tener la salud y no podemos cuantificarla, no podemos decir tenemos la mejor salud, sino que vamos a tener la salud y cuando nosotros empezamos a perder nuestra salud, nuestras condiciones empiezan a verse menos favorecidas y pues nuestra vida se empieza a amenazar. En ese caso, pues nos empezamos a acercar hacia sentirnos mal y en el peor de los casos, pues a la muerte. Ahora bien, vamos a ver este pequeño diagrama del proceso salud-enfermedad. Este cuadrito verde va a ser pues como el intermedio, ¿verdad? Y tenemos que saber que conforme nosotros vamos perdiendo nuestra salud, nos vamos acercando hacia la muerte. Es importante saber que la muerte es un imperativo biológico. ¿Eso qué significa? Significa que todos en algún momento vamos a morir. Es algo como el destino que tenemos todos. Entonces nosotros conforme vamos perdiendo nuestra salud, nos vamos acercando hacia la muerte. Ahora bien, cuando nosotros, pues acá les dije que era como el intermedio, vamos mejorando nuestra salud, podemos llegar a un estado óptimo de salud. Es importante resaltar que un estado óptimo de salud es difícil de alcanzar. ¿Por qué? Porque muy difícilmente vamos a tener pues una salud al 100, sino que nosotros pues vamos a darnos cuenta que existen muchos factores que van a influir y van a afectar pues nuestros estados de salud. Y acá podemos mencionar como los factores sociales, ¿verdad? La vivienda, la ocupación, pues en cuanto a la vivienda, ¿verdad? En donde nosotros pues vivimos a nivel ya sea geográfico, pues también podemos hablar del ambiente social en el que nos desarrollamos, ¿verdad? Con nuestros vecinos, nuestro núcleo familiar. Y en cuanto a la ocupación, pues nuestro ámbito laboral que puede influir en nuestros estados de salud. Bueno, es importante hacer mención que la salud cuenta con sus determinantes y estos pues son factores que ejercen una influencia sobre la salud de las personas y actuando e interactuando en diferentes niveles de organización determinan el estado de salud de una población. Ahora bien, vamos a ver este pequeño diagrama y acá pues podemos ver que los determinantes de la salud los podemos ir agrupando y podemos hablar de la biología humana. La biología humana nos va a determinar que nuestros factores genéticos, que son la herencia que nosotros tenemos de nuestros padres, van a pues ser un factor que van a determinar mi estado de salud. ¿Por qué? Porque si yo puedo heredar enfermedades que me van a amenazar a mi salud, ¿verdad? En el caso de si mis familiares tienen alguna diabetes, puede ser que yo la pueda heredar, o en el caso de algunas alergias, ¿verdad? Que sabemos que a veces las heredamos de nuestros padres, de nuestros familiares. Ahora bien, cuando vemos nosotros el siguiente determinante, que es el ambiente, vamos a incluir a los medios físicos, los medios psicológicos y los medios sociales. Y en esto, pues como les había mencionado, ¿verdad? Influye nuestra vivienda. Nosotros, si vivimos en un lugar donde puede ser que haya una exposición muy grande a zancudos, puede ser que contraigamos alguna enfermedad como un dengue, una chikungunya, pues y también cuando llueve, pues se nos entra el agua, entonces eso nos predispone a que se formen modos, entonces pues son los ambientes físicos de esa forma van a amenazar pues nuestros estados de salud. En cuanto a los ambientes psicológicos, es importante, ¿verdad? Que a veces hacemos mención sobre la ansiedad, la depresión, el estrés, que van a venir a alterar mis estados psicológicos. Y en el ambiente social, pues es el entorno, tanto núcleo familiar, pues a nivel también local con sus vecinos y en el ámbito laboral, ya que pues hemos oído, ¿verdad? A veces de que hay lugares como que tienen mucha fama de ser muy prestigiosos, pero pues cuando uno está en lugares así, a veces se da cuenta que no hay compañerismo y hay un ambiente hostil, entonces todo esto pues puede afectar la salud de una persona. Otro término que es súper importante son los estilos de vida.
Y en esto pues únicamente va a influir en lo que la persona hace. Entonces no vamos a hablar tanto de un lugar o de lo que yo heredé de forma genética, sino que de lo que yo hago y de las actividades que desarrollo cada día. Entonces, pues acá también incluye pues la participación laboral, ya que pues sabemos que algunos trabajan y algunos no, entonces esto pues también va a repercutir en los estados de la salud. Es importante hacer mención sobre las actividades recreativas y los patrones de consumo. Todas las personas por ley deberían de tener su tiempo para realizar actividades recreativas. Entiendo que a veces hay personas que entre semana trabajan, tienen hasta 2 o 3 trabajos, luego el sábado estudian y el domingo lo ocupan para hacer tareas, tareas de la casa y pues no tienen un espacio para las actividades recreativas. Es sumamente importante que las personas tengan ese espacio, ya que eso les va a permitir a un correcto desarrollo y a tener un estado de salud adecuado. Entonces, cada quien pues puede irse analizando y ver, ¿verdad?, qué actividades le ayudan a tener pues un ambiente emotivo que se podría tomar como una recreación, ¿verdad? Ya sea una salida, un cumpleaños, pues una comida con la familia. Entonces es importante tomar en cuenta esto, pues esto ayuda a que la salud de la persona pues se mantenga en un nivel pues bastante estable, ¿verdad? Porque si nosotros pues pasamos el tiempo trabajando, estudiando y no descansamos, no tenemos esas actividades recreativas, muy probablemente nos podamos enfermar. Y en cuanto a los patrones de consumo, pues acá se van a incluir pues los diferentes hábitos, ¿verdad? Tanto hábitos alimenticios, algún tipo de adicción, algún tipo de, hay muchas personas que suelen beber bebidas energizantes que hasta cierto punto llegan a afectar la salud de las personas. Entonces, esos van a estar dentro de los patrones de consumo. Ahora bien, también podemos mencionar a la organización de los sistemas de salud. Y aquí pues vamos a incluir tanto aspectos preventivos, aspectos curativos y a los recuperativos. Entonces, es importante saber que los sistemas de salud, tanto salud pública como privada, pues van a optar por estos 3 aspectos. Pero es importante saber que la salud pública se enfoca mucho en los aspectos preventivos y aquí creo que es como lo más importante que ustedes comprendan, porque ustedes como educadores, pues es muchísimo más fácil que puedan tener acceso a la población para poder apoyar en compartir esta información. ¿Por qué? Porque lo más importante para nosotros, pues, tener nuestra salud en una óptima condición, tenemos que enfocarnos en los aspectos preventivos. Entonces, vamos a tratar siempre de evitar la propagación de todo tipo de enfermedades. En el caso del dengue, ¿verdad? Tenemos que enseñar que no podemos tener recipientes con agua estancada. En el caso de cuando hay niños, ¿verdad? Utilizar estas mantas especiales para que no pasen los mosquitos. Entonces, pues esos son los aspectos preventivos. En cuanto a que cuando una persona ya está enferma, pues ya se enfoca tanto en los aspectos curativos y recuperativos. Es importante que sepamos que cuando nosotros hablamos de un aspecto curativo, significa que vamos a dar ya sea un medicamento para curar o para aliviar esos síntomas. Entonces, existen enfermedades que solo pues no tienen cura, pero sí pueden aliviar esos síntomas. Entonces, en este caso, pues toda la terapéutica que se utiliza o todos esos medicamentos que se utilizan como curativos van a ser los que van a permitir que la persona pues ya no esté enferma. Ahora bien, es importante saber que después de que una persona ya no está enferma, a veces pues queda en un estado de salud bastante bajo. Entonces se tiene que aplicar aspectos recuperativos. Significa que no se va a dar una terapéutica para curarlo, sino que para restablecer esos niveles de salud. Entonces, pues en algunos casos, ¿verdad? Ya sean dietas especiales o ya sea la ingestión de algunos líquidos, sueros, para que la persona pues regrese a sus niveles de salud óptimos. Ahora bien, vamos a ver unos pequeños ejemplos. Y acá pues vamos a ver los ejemplos. Cuando nos referimos a biología, como ya les había comentado, pues vamos a incluir a los genes, también vamos a incluir la edad y el sexo. Es importante saber que cuando nosotros hablamos de edad, no podemos decir que el mismo
cualquier enfermedad no va a actuar de la misma forma, tanto en un recién nacido, en un niño, en un adolescente, en un adulto o en un adulto de la tercera edad. Cada enfermedad va a actuar de diferente forma en diferente población con diferentes edades. Entonces, es importante pues el enfoque que se tiene a la hora de entender cómo es que actúa una enfermedad en cierto grupo de población. Y como ya les he mencionado, ¿verdad? En el caso de cuando nosotros hablamos de una diarrea, sabemos que un bebé recién nacido con diarrea, pues es un paciente crítico, ya que se deshidrata y muy fácilmente puede morir. Pero si nosotros vemos a un adulto de 40 años con diarrea, pues sabemos que eso no necesariamente le va a generar la muerte. Pero si nosotros ya nos enfocamos en un anciano de 75 años que también tiene diarrea, muy probablemente si no se trata a tiempo, puede ser que también se muera. Entonces, pues así es como diversas enfermedades pues van a generar un impacto más grande dependiendo de la edad de la persona. Ahora bien, cuando hablamos de sexo, sabemos que existen enfermedades que predisponen más tanto a hombres como a mujeres dependiendo del tipo de la enfermedad. Entonces, existen enfermedades que son pues más propensas en hombres como enfermedades que son más propensas en mujeres. Y pues en el caso de las mujeres, la enfermedad que se ve muy habitual es la osteoporosis, ya que debido a la fisiología de las mujeres tienden a tener menor cantidad de deposiciones de calcio en sus huesos. Entonces eso las predispone a padecer de osteoporosis. Y en el caso de los hombres, pues la mayoría suelen estar expuestos en el caso de una hemofilia, que es debido a factores genéticos. La probabilidad en los hombres es más o menos del 80%, mientras que con las mujeres es del 2%. Entonces son enfermedades que son más incidentes, o sea que se presentan más veces en hombres que en mujeres. Ahora bien, cuando nosotros vemos el aspecto del ambiente, nosotros podemos mencionar el ambiente físico. Y pues ahí vamos a incluir el agua. Bien sabemos que si nosotros no tenemos una hidratación adecuada, pues podemos enfermar. Y si no tenemos la calidad de agua correcta, pues también nos podemos enfermar. En cuanto al aire, radiación y los agentes infecciosos a los que estamos expuestos. Sabemos bien que si nosotros vivimos en zonas urbanas, estamos expuestos a una gran contaminación en cuanto al agua, aire, tenemos diferentes tipos de radiaciones, ¿verdad? Vemos antenas por muchos lugares, a veces incluso en nuestra casa, ¿verdad? Utilizamos artefactos que emiten ciertos tipos de radiación que nos pueden exponer. Y pues sabemos que en el día a día tenemos a veces contacto con diferentes agentes infecciosos que nos pueden enfermar. Nosotros también podemos mencionar los aspectos tanto sociales como económicos, y ahí podemos incluir la pobreza, las clases sociales, el empleo, la educación y la desigualdad. Es importante, ¿verdad?, tener presente que en Guatemala tenemos un gran número de personas que están en pobreza y también tenemos personas en pobreza extrema. Esto va a afectar mucho a los estados de salud porque puede ser que yo vaya con un médico o con la persona que me atienda, pero ¿eso qué va a implicar? Va a implicar que si yo voy con un médico particular tengo que pagar, ¿verdad?, por esa consulta. Y si me dan una receta para ciertos medicamentos que tengo que comprar, pues también va a incluir en que yo tengo que tener ese sustento económico. Pero si yo estoy en la clase de pobreza, no voy a tener ni siquiera el dinero para poder pagar una consulta ni para poder comprar esos medicamentos. Entonces mi salud se ve amenazada. En cuanto a las clases sociales, ¿verdad? Puede ser que nosotros no estemos dentro de pobreza, pero puede ser que nosotros a veces, ¿verdad? Queremos que cuando vamos a algún centro de salud o algún hospital público, pues a veces queremos, ¿verdad? Que el trato sea muy ameno. Sin embargo, pues por ser instituciones de salud pública, la carga laboral es bastante amplia. A veces, pues solo hay pocos asientos para que uno se pueda sentar y esperar y el resto pues tiene que sentarse ya sea en el suelo o estar parado. Entonces eso pues también va a influir. Mientras que si nosotros pues perteneciéramos a una clase alta en donde podemos ir a un hospital como un centro médico, como un hospital Pilar, donde sabemos que la atención pues es muy diferente.
Entonces, de esa forma, pues nuestras clases sociales nos van a ir, pues más que todo vamos a ir viendo como a qué estrato de la salud o a qué nivel de salud podemos tener el acceso. Ahora, en cuanto al empleo, ¿verdad? Sabemos que en Guatemala, pues es un país con un alto índice de desempleo y pues eso nos va a conducir hacia una pobreza. Entonces, es importante ver que nuestra salud se ve afectada por este ámbito. En cuanto a la educación, es uno de los factores muchísimamente importante. Yo creo que si nosotros tuviéramos la educación de todas estas enfermedades que existen, si conociéramos de ellas, pues no tendríamos tantas enfermedades como tenemos actualmente. Entonces es importante educar a la población, enseñar medidas preventivas para evitar la propagación de las diferentes enfermedades. Entonces, la educación yo considero que es uno de los factores tan importantes para que nosotros podamos garantizar la salud en una población. Y algo que es importante mencionar, ¿verdad? Que en Guatemala tenemos bastante desigualdad. Entonces, la desigualdad es algo que se vive en el día a día y que también va a afectar pues mis estados de salud. En cuanto a los estilos de vida, vamos a mencionar pues, los hábitos sexuales, la frecuencia a la hora de realizar ejercicio físico y algunas drogas, como en el caso del alcohol, el tabaco o drogas de abuso. En cuanto a los hábitos sexuales, es importante hacer mención, ¿verdad? Que a veces hay personas que tienen muchas parejas sexuales y eso los expone a contraer enfermedades de transmisión sexual. Y no solo de transmisión sexual, ¿verdad? Si nosotros besamos a una persona que tiene alguna infección respiratoria, pues también la podemos contraer. En cuanto al ejercicio físico, nosotros por lo menos todos deberíamos hacer 30 minutos de ejercicio todos los días, pero por las rutinas diarias que tenemos, a veces nos es imposible dedicar este tiempo hacia hacer el ejercicio y esto pues mejoraría la salud de nuestro cuerpo. En cuanto al consumo de alcohol o tabaco, es importante hacer mención que el alcohol es un factor que o sea, el consumo de alcohol es un factor que me predispone a que me dé a mí cirrosis hepática. En el caso del consumo de tabaco, pues me va a predisponer a un cáncer de pulmón. Entonces, todos estos hábitos, si yo consumo alcohol todos los fines de semana y me echo siempre pues mis tragos, como decimos acá en Guate, pues también me va a predisponer a que yo en un futuro padezca ciertas enfermedades. También podemos mencionar algunas otras drogas de abuso, como la marihuana, la cocaína, que suelen ser comunes en Guatemala, que pueden predisponer a que las personas posterior a esto se puedan enfermar. Ahora bien, en cuanto a los servicios de salud, vamos a mencionar el acceso, la equidad, los servicios de salud pública, los medicamentos y la atención primaria de salud. Entonces, es importante hacer mención que el acceso, pues a veces, como les decía, ¿verdad? A veces las personas desconocen en dónde está un puesto de salud, dónde hay un promotor de salud. Y también nos topamos con que en Guatemala hay lugares que las personas habitan de forma pues muy lejana hacia todos estos puestos o hacia todos estos servicios de salud. Entonces, si quieren ellos tener una consulta con algún médico, incluso tienen que desplazarse por mucho tiempo para poder llegar a ese punto donde les pueden apoyar. Equidad, ¿verdad? Es importante saber de que a veces pues no se cuenta con la misma proporción hacia toda la población, ¿verdad? A veces hemos oído que hay muchos problemas con que no todas las regiones tienen la cobertura. Es importante que todo el país como tal pues pueda tener este acceso y tanto independientemente del tipo de etnia, de la ubicación geográfica de la persona, pueda tener el acceso a la salud. En cuanto a los servicios de salud pública, pues existen diferentes servicios y pues cada uno de estos están clasificados en diferentes niveles. Los medicamentos, pues es importante mencionarlos porque los servicios de salud, tanto pública, no van a tener pues toda la gama de medicamentos que existen. Si nosotros pues tenemos una enfermedad metabólica que no es muy común, difícilmente vamos a encontrar ya sea un centro de salud o un hospital donde puedan contar con un medicamento específico para mí. Entonces, a veces es importante
mencionar esto, ¿verdad? Porque cada paciente pues a veces va a responder de diferente forma a los medicamentos. Entonces a veces los medicamentos pues van a ser específicos para una persona y a veces hay medicamentos que por cierto periodo de tiempo le pueden funcionar a la persona, pero después de ese periodo de tiempo hay que cambiar esos medicamentos. Entonces también es importante pues tener presente. Sobre medicamentos podríamos hablar una vida, ¿verdad? Porque hay tanto que hablar de ellos y pues existen de muchas clases y de muchos tipos y formas como van a actuar. Y en cuanto a la atención primaria en salud, pues también vamos a ver después en el detalle a qué nos referimos con eso. Bueno, entonces, les quería colocar estas dos gráficas para que ustedes vean que todo lo que yo les acabo de decir, pues repercute de diferente forma en las poblaciones. Entonces, tenemos que saber que la primera barra nos va a referir hacia la mortalidad. Significa que cuál es la probabilidad de que yo muera. Y en la siguiente barra vamos a ver nosotros el gasto, o sea, el impacto que tiene el gasto en estas actividades. Y entonces podemos ver que el primer cuadrito que vemos en la parte de arriba es la atención sanitaria. Entonces, si vemos en el primero, que es la mortalidad, la atención sanitaria, pues es bastante pequeña la mortalidad, o sea que significa que la atención sanitaria repercute pues en una baja medida hacia mi mortalidad. Mientras que cuando nosotros hablamos de gastos, pues vamos a hablar que es una gran cantidad que se gasta en cuanto a dinero por la atención sanitaria. En cuanto a la biología humana, pues repercute bastante en la mortalidad. Si vemos acá tenemos esta franja de color anaranjado y es bastante grande, incluso casi el triple que la atención sanitaria y el gasto acá es mucho más pequeño. También podemos ver pues el medio ambiente, acá vemos que también aproximadamente es el doble de la atención sanitaria y en el gasto pues es bastante pequeño. Y los estilos de vida que se podría decir que son como un 45% que repercute en nuestra mortalidad. Y si vemos en el gasto, pues es bastante pequeño. Entonces, nos damos cuenta tras ver esta gráfica que mis estados de salud pues casi que el 50% de mi salud va a depender de mi estilo de vida. Significa que a veces escuchamos, ¿verdad? Que dicen las personas, es que el gobierno tiene la culpa, pero si nos damos cuenta, este es el papel del gobierno, el que está acá, de color gris. Entonces, nuestros estilos de vida, nuestras costumbres van a definir más o menos el 50% de mi mortalidad. Y todo lo demás, si se dan cuenta, pues son otros aspectos. En el caso de si nosotros unimos los biológicos y nuestros estilos de vida, porque los biológicos el gobierno no los puede cambiar, entonces nos damos cuenta que casi el 75% de mi mortalidad va a depender de mí. Entonces es importante hacer mención sobre esto, ¿verdad? Que no puedo culpar yo a los niveles de salud, no puedo culpar yo a la organización en la salud sobre si yo no hice ejercicio, si yo consumí tabaco, si yo estuve viviendo alcohol cada fin de semana. Eso pues únicamente era algo que yo podía controlar y que eso fue el que afectó mis estados de salud. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante el papel que uno toma a la hora de cuidar su propia salud. En cuanto a los factores biológicos y el caudal genético, como ya hemos venido hablando, pues es importante mencionarles que un número creciente de factores genéticos se ven implicados en la producción de diversos problemas de salud, infecciosos, cardiovasculares, metabólicos, neoplásicos, mentales, cognitivos y conductuales. Y es el perfil genético específico que predispone o confiere resistencia a la enfermedad. Entonces, es importante, como les había dicho, ¿verdad? Nosotros, pues si nuestros familiares han padecido de algún tipo de cáncer, pues es que nosotros nos predispongamos a que también podamos padecer estas enfermedades. Y pues también existen factores genéticos que a veces me van a conferir cierta resistencia a algunas enfermedades. Significa que a veces pasa, ¿verdad? Que conocemos a alguna persona que se enferma muy poco. Entonces, a veces, pues tiene factores biológicos que le han generado una resistencia hacia esas enfermedades. También podemos mencionar a los factores individuales
y preferencias en los estilos de vida. Entonces, la conducta de un individuo, sus creencias, sus valores y percepciones del mundo, su actitud frente al riesgo y a la visión de su salud futura, su capacidad de comunicación, de manejo del estrés y de adaptación y control sobre las circunstancias de su vida, determinan sus preferencias y estilos de vida. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? La conducta de un individuo va a definir pues sus circunstancias en cuanto a su nivel de vida, ya que si una persona pues tiene la visión de no, yo quiero tener una vida saludable, pues entonces empieza a tener prácticas saludables en cuanto a la alimentación, al ejercicio, a ciertas rutinas que mejoran la salud de la persona, porque a veces pues también, ¿verdad? El estrés que nosotros manejemos, si lo podemos manejar bien, si hacemos actividades que nos ayuden a liberar ese estrés, pues nosotros van a ser factores individuales de cada persona que van a hacer que la persona pues tenga una salud óptima. También podemos mencionar las influencias comunitarias y el soporte social. Y estos, pues los factores comunitarios y de por soporte social influencian a las preferencias individuales sobre el ciudadano y a las valoraciones de la salud. Entonces, como les había comentado, ¿verdad? Nosotros pues vivimos en sociedad y nos relacionamos con nuestras comunidades. Entonces, esa relación que nosotros tengamos, si nuestra relación pues es hostil, va a repercutir en nuestros estados de salud. Pero si nosotros tenemos relaciones armónicas, vamos a tener pues una correcta salud. Las condiciones de vida y de trabajo. La vivienda, el empleo y la educación adecuados son requisitos básicos para la salud de las poblaciones, como les había comentado. La vivienda, más allá de asegurar un ambiente físico apropiado, incluye la composición, estructura, dinámica familiar, vecinal y los patrones de segregación social. Y era lo que les había comentado, ¿verdad? Nosotros pues también, no solo se trata de tener una casa con unas buenas construcciones, sino que nuestro ambiente con el cual nos desarrollemos, tanto un núcleo familiar y a nivel con nuestros vecinos y nuestras colonias, pues tiene que ser de forma armónica para que nosotros tengamos pues un estado correcto de salud. En cuanto al acceso a los servicios de la atención de salud, en particular el acceso económico, geográfico y cultural de los servicios de salud, la cobertura, calidad y oportunidad de la atención de salud, el alcance de sus actividades de proyección comunitaria y la intensidad de ejercicio de las funciones esenciales de salud pública son ejemplos de determinantes de la salud en este nivel de agregación. Entonces, como les había dicho, ¿verdad? Nosotros, pues el acceso a la salud a veces, pues el aspecto económico es algo que en Guatemala se ve muy presente, ¿verdad? Si nosotros podemos pagar diversos, ya sea a un establecimiento privado, pues a veces muchas personas optan por acudir a establecimientos privados. Sin embargo, pues tenemos diferentes tipos de establecimientos. Hay algunos que nos cobran pues de forma económica y algunos pues que tienen precios bastante elevados. Entonces, pues ese acceso a la salud va a depender de nuestra situación económica. También, como les decía, ¿verdad? El aspecto geográfico, qué tan cerca estamos nosotros de todas esos, de ese acceso a de qué tan cerca estamos nosotros a algún puesto de salud o a alguna atención en salud. Entonces, vemos que nosotros en Villanueva, pues somos un municipio bastante grande, sin embargo, si alguna persona tiene un accidente grave, pues no hay un hospital en Villanueva como tal, porque el que ahorita han habilitado, pues no es específico para ningún otro tipo de enfermedades, sino que únicamente para las que está tratando en este momento y en esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Pues las personas tienen que ir a Matitlán, tienen que ir al Roosevelt y si nos damos cuenta, es un desplazamiento bastante grande. No es que esté tan cerca. En cuanto a los niveles culturales a los servicios de salud, en Guatemala tenemos muchos problemas porque las personas no suelen acudir a los puestos de salud, a los centros de salud, ya que a nivel cultural se tiene un temor a acudir hacia un médico, hacia una persona que les puede chequear su salud y normalmente acudimos con ellos cuando ya estamos muy mal. Entonces es importante pues ver que estos aspectos culturales van a influir en mi estado de salud. También es importante mencionar que la salud debe de tener una cobertura universal
debe de ser para toda la población y que esa cobertura tiene que tener cierto nivel de calidad. Nosotros tenemos que tener cierta calidad en cuanto a la recepción de la atención en la salud y la oportunidad para la atención de salud. O sea que nosotros debemos de contar con que cada vez que vayamos a un puesto de salud o a un centro de salud o a diferentes establecimientos de salud, pues tengamos esa oportunidad de poder ser atendidos sin que haya tanto problema. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Las actividades que se organizan a nivel de comunidades, ¿verdad? Cuando hacen algún tipo de fumigaciones, cuando se hacen estudios epidemiológicos, cuando a veces, yo recuerdo que antes solía ver bastante a las personas del centro de salud que iban haciendo encuestas, ¿verdad? Para ver cómo estaba la población, cómo se sentía, planes de fumigación. Entonces, pues todo esto va incluido dentro de los servicios de atención en salud. Y luego, pues conforme vayamos avanzando en el curso, yo les voy a ir mencionando cuáles son todos esos niveles de salud y cuál es el papel de cada uno de estos niveles de salud, porque a veces nos confundimos un poquito, ¿verdad? Y queremos que en un centro de salud nos hagan una operación y eso no se puede, ¿verdad? Entonces vamos a ver que existen diferentes niveles de atención en salud, diferentes niveles de salud en cuanto a la atención y a los servicios y cada uno de ellos pues va a tener una función específica. Entonces, si nosotros conocemos esto, pues ya sabemos, bueno, me siento así o me tengo tal problema, entonces mi médico me va a referir hacia esta institución o hacia este establecimiento. Bueno, también vamos a mencionar las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. En este nivel operan los grandes macrodeterminantes de la salud, que están fundamentalmente asociados a las características estructurales de la sociedad, la economía y el ambiente, y, por tanto, ligados con las prioridades políticas, decisiones de gobierno y formas de tratamiento de la agenda social, así como también su referente histórico. Entonces, era lo que les mencionaba, ¿verdad? A veces, pues, las decisiones tanto de gobierno y las políticas que se establezcan en un país, pues también van a influir en los estados de salud. Les quería mencionar sobre lo que indica Maslow. Pues él formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y define que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, la parte inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, que es la parte superior de la pirámide. Ahora bien, vamos a ver esta pirámide. Entonces, de acuerdo a lo que nos decía Maslow, nos indica que nosotros primero vamos a satisfacer nuestras necesidades más básicas, que van a ser las que nosotros encontramos en el pie de la pirámide. Y estas son las que nosotros encontramos en color rojo. Y entonces, cada ser humano, antes de realizar cualquier actividad, se va a enfocar en pues satisfacer estas necesidades principales que van a ser las fisiológicas. Y aquí vamos a incluir la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo y la homeostasis. Entonces, cuando nosotros alcanzamos todas estas sin ningún problema, vamos a escalar y vamos a pasar al siguiente nivel. Y aquí ya vamos a pasar al nivel de seguridad. Y en la seguridad vamos a incluir tanto una seguridad física, empleo, diferentes recursos, la moral, la familia, la salud y la propiedad privada. Cuando nosotros tenemos seguro el segundo nivel, que es color anaranjado, pasamos al tercer nivel, que es la afiliación. Aquí ya vamos a incluir amistad, afecto, intimidad sexual. Luego bien, ahora cuando nosotros ya tenemos todo esto completamente alcanzado, vamos a pasar al siguiente nivel, que es un reconocimiento. Y aquí pues ya tenemos el autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. Cuando nosotros alcanzamos el reconocimiento, vamos a pasar a la autorrealización. Y aquí ya encontramos la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de perjuicios, la aceptación de hechos y resolución de problemas. Entonces, ustedes como estudiantes universitarios están en la etapa de la autorrealización, porque si se dan cuenta, ustedes ya básicamente cumplen con todos estos requisitos y están en la punta más alta de la pirámide, ¿sí?
porque el hecho de ustedes tener el acceso a una educación universitaria les, les garantiza que ya han pasado em, por todos estos eslabones de la pirámide. Entonces, normalmente lo ideal sería que todas las personas del mundo estuvieran en la autorrealización, pero pues bien sabemos que la realidad, tanto a nivel mundial y en nuestro país, pues no es así, sino que tenemos diferentes grupos de población que están en diferentes niveles. Ahora bien, les quería mencionar acá que existen los factores o los determinantes proximales y los determinantes distales de la salud. Entonces, es importante saber que cuando hablamos de determinantes proximales, van a ser todos aquellos factores que están más cerca y que van a influir en mayor porcentaje hacia mis niveles de salud. Y los determinantes distales son todos aquellos que van a influir en mi salud, pero de forma pues un poco más distanciada o en menor porcentaje. Significa que los que están más cerca de mí van a ser los que van a influir mucho más grandemente en mis estados de salud. Y aquí pues vamos a incluir a los factores biológicos y el caudal genético, los factores individuales y las preferencias en el estilo de vida. Y si se dan cuenta, era lo que les decía, ¿verdad? Aproximadamente el 70% de nuestros estados de salud van a ser determinados por nosotros. Las influencias comunitarias y el soporte social, si nos damos cuenta, cada vez se va alejando más. Luego el acceso a los servicios de atención, ¿verdad? Lo vemos que están pues en un eslabón más lejano. Las condiciones de vida y de trabajo, ¿verdad? Entonces acá ya va a entrar nuestro medio físico y pues nuestro ámbito laboral y las condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales. Y si nos damos cuenta, en los determinantes distales vamos a colocar acá las políticas de gobierno. Entonces ahora, pues luego de ver esto, nosotros nos damos cuenta, ahora cuando hay personas que dicen que pues, que están mal por el gobierno, nos damos cuenta que no es cierto, ¿verdad? Entonces hay muchos factores que van a influir y van a determinar, o sea, que nosotros los vamos a determinar. Entonces, las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales sí van a influir en mi salud, pero en un porcentaje muy pequeño. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de los determinantes distales de mis estados de salud. Ok, entonces, pues acá están pues los ejercicios que ustedes están realizando y eso va a ser todo por el momento en este video. Espero que les sea de mucha utilidad y pues que les sea muy enriquecedor en su conocimiento.